Muy bien, el día de hoy vamos a explicar algunos problemas de la aplicación de la trigonometría en triángulos rectángulos. El primer ejemplo dice lo siguiente. Desde un punto a 340 pies de la base de un edificio, el ángulo de elevación hasta la parte más alta es de 65 grados. Encontrar la altura del edificio. Bueno, entonces necesitamos calcular la altura del edificio y aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, de este triángulo rectángulo, con respecto al ángulo de referencia, sabemos que este es el cateto adyacente, ¿sí? Y que este entonces va a ser el cateto opuesto. Recuerda que el cateto opuesto no toca el ángulo de referencia y el cateto adyacente sí lo toca. Entonces, como me están pidiendo la altura del edificio, necesitamos calcular el cateto opuesto del triángulo rectángulo que se forma. Entonces, vamos a determinar el valor de los lados para este triángulo rectángulo, ¿sí? El cateto opuesto es la altura del edificio y el cateto adyacente va a ser la longitud de 340 pies que nos está mencionando el problema. Entonces, para el lado h, o sea que es el cateto opuesto, buscamos una función que lo relacione con el dato conocido, que en este caso es el cateto adyacente, que es la longitud de 340 pies. Y entonces vamos a buscar la función que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente, y esa función es la tangente, ¿sí? Y la tangente, recuerda que se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituyendo nuestros datos, tangente de 65, que es el ángulo de referencia, ¿sí?, sería igual a cateto opuesto, que en este caso es h, de la altura del edificio, entre el cateto adyacente, que son 340 pies. Vamos a despejar a la h, ¿sí? Entonces vamos a realizar un breve despeje. Entonces este cateto adyacente que está dividiendo pasa a multiplicar a la tangente del ángulo, o si lo quieres ver de la fórmula ya sustituida, este 340 que divide pasa al otro lado a multiplicar. Y entonces tenemos que el despeje nos queda como h igual a 340, que es el cateto adyacente, por la tangente de 65. Vamos a realizar la cuenta, ¿sí? Entonces ponemos 340 por la tangente del ángulo, ¿sí? El ángulo es de 65 y nos da un resultado de 729.132 y las unidades son pies. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente tiene esas unidades, entonces vamos a dejarlo en pies. Eso quiere decir que la altura del edificio será de 729.132 pies.